Hola amiguitos, ¿cómo les va? Bueno, el día de hoy les traemos un tema y este es el abordaje de la disfonía. Pero antes de empezar les invito a suscribirse a nuestro canal ya que estaremos subiendo más videos con temáticas médicas. Y por último, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Bueno, comencemos. Como ya les había mencionado, el tema del día de hoy es abordaje de la disfonía, pero para entender mejor vamos a aclarar algunos puntos y conceptos. El primero, ¿cómo es una voz normal? Pues es difícil de definirla por criterios objetivos y absolutos cómo debería ser una voz normal y cómo ésta debería sonar. Moore habló acerca de este complejo tema y él afirmaba que es obvio que no existe una forma única de sonido al que podamos llamar voz normal, ya que existen voces infantiles, de niños, niñas, mujeres, varones, ancianos, etc. Sin embargo, hay criterios que nos ayudan a diferenciar rasgos en cuanto a una voz que consideramos normal, tales como el timbre, el cual debe ser agradable. Este criterio implica cierta sonoridad musical y la ausencia de ruido. El volumen, este debe ser apropiado, es decir, que no debe ser tan débil que no pueda escucharse bajo condiciones ordinarias o en una charla normal, ni tampoco muy intensa de tal forma que llame la atención de una forma indeseada. En segundo lugar, tenemos el tono. Este debe ser adecuado tanto para la edad y el sexo. Y por último, una flexibilidad adecuada. Esto significa que nos permita variaciones en tono y volumen, las cuales ayudan a la expresión de énfasis o sutilezas que indiquen las emociones o sentimientos del individuo. Entonces, si esta es una voz normal, ¿a qué vamos a llamar una voz patológica? Pues esta voz es cuando se considera que hay un trastorno de la voz en cuanto a los criterios descritos con anterioridad y que difieren de las demás voces de personas de la misma edad, sexo y grupo cultural. Ya que establecimos estos parámetros, ahora podemos definir qué es una disfonía. Esto nos ayudará a comprender y diferenciar a la hora de enfrentarnos ante una voz patológica. Bueno, entonces la disfonía es la alteración de los parámetros básicos de la voz, que serán la altura, el timbre y la intensidad con la que la persona emite la voz al momento del habla. Para poder distinguirla tenemos características. ¿Cuáles son? Pues la primera es que el paciente va a presentar una voz soplada. En segundo lugar, constreñida, rasposa, agudizada, débil y como última característica, agravada, de la cual debemos percatarnos a la hora de la anamnesis. En cuanto a la clasificación de la disfonía, pues esta es bastante compleja, ya que no existe una nomenclatura base o única. Tenemos de esta manera dos. Las primeras, que son las que dependen de la intensidad, y en segundo lugar, las que llegan a ser agudas y crónicas. Las disfonías agudas son causadas frecuentemente por la infección de las vías respiratorias altas y más raramente por esfuerzos vocales puntuales, como ser traumatismos de cuello, situaciones de estrés agudo, y este tipo de disfonía se da con tratamiento sintomático y reposo vocal en 7 a 14 días. Por otra parte, tenemos las crónicas. Estas se presentan aisladas y con una evolución mayor a 3 semanas. Luego tenemos las que dependen de la etiología. Estas se dividen en laringe normal, patologías orgánicas, lesiones mínimas asociadas a lesiones funcionales y de base psicógena. En el siguiente recuadro podemos apreciar la última clasificación mencionada y las patologías que están. Bueno, pasando a otro punto importante, vamos a hablar acerca de la población y los factores de riesgo. Simple, ¿quiénes podrían padecer una disfonía? Pues las personas que cursan con los siguientes cuadros y hábitos, los vamos a mencionar. El primero, laringitis aguda. Esta es la principal causa de las disfonías. Una laringitis puede darse por irritantes inhalados, como los vapores químicos, alérgenos o humo. Reflujo ácido, también llamado enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una rinocinositis crónica, las infecciones virales, tales como aquellas que causan un resfriado, el consumo excesivo de alcohol, tabaco, esfuerzo vocal, causada por gritos o excesivo de la voz, como los cantantes o los expositores. Y bueno, también vamos a tener a las lesiones de las cuerdas vocales. Es importante saber que existen varias causas que pueden lesionar las cuerdas vocales, pero entre las principales tenemos los traumatismos laringios, un carcinoma vocal, una intubación orotraqueal prolongada, una intubación nasogástrica prolongada,
la traqueostomía o un reflujo faringolaringio. La laringitis crónica puede estar dada por neoplasias, carcinoma glótico, etc. También tenemos los nódulos, los pólipos. Si en los nódulos y los pólipos son también el resultado de forzar la voz en presencia de una disfonía que explicaremos más adelante. Por otra parte, tenemos un ambiente seco, poca hidratación, ya que las cuerdas vocales necesitan mantenerse hidratadas y lubricadas para una correcta fonación. Procesos alérgicos y también existen medicamentos que provocan sequedad en la mucosa, como los antihistamínicos, los antidepresivos. Bueno, hablando de la fisiopatología, la pregunta aquí es, ¿cómo es que se produce una disfonía? Es decir, ¿cuál es el paso de que una voz normal pase a ser una voz patológica? La mayoría de las disfonías tienen su origen en un comportamiento de sobreesfuerzo vocal, es decir, que ha habido un mal uso y ha habido un abuso vocal, y esto va a dar lugar a una alteración de la fonación, ya sea con afectación o no de la estructura laringea. Entonces, vamos a tener en primer lugar lo que son las disfonías funcionales. ¿Qué pasa? Este tipo de disfonía se produce generalmente por mal uso vocal. Esto implica una inadecuada dinámica fonatoria. Entonces, la voz paulatinamente va sufriendo cierto deterioro. El individuo trata de compensar la pequeña e inicial pérdida de voz con un nuevo esfuerzo vocal. Las cualidades de la voz se alteran en mayor o menor medida y finalmente aparecen lesiones más o menos duraderas de la mucosa laringea. Tal es, por ejemplo, el caso de una inicial aparición de un nódulo o nódulos en las cuerdas vocales. Por otra parte, tenemos las disfonías de origen orgánico. Estas son aquellas que no son secundarias al esfuerzo vocal, es decir, un factor etiológico va a ser de tipo neurológico, ya puede ser congénito, metabólico, cancerígeno, entre otros. En el caso de las disfonías funcionales, vamos a entrar a lo que es un denominado círculo vicioso del sobreesfuerzo. ¿Qué significa? Va a haber un factor desencadenante. En este caso podría ser una laringitis aguda, una tos, entre otros. Entonces, habrá una disminución del rendimiento vocal, lo que nos llevará a moderar nuestra voz. Esto acompañado de factores que favorecen la disfonía, como ser el alcohol, el tabaco, las infecciones crónicas, las alergias, etc. Al principio nos van a dar una disfonía funcional simple y sin alteración morfológica en los pliegues vocales. Pero, por el círculo de sobreesfuerzo, de forma simple se va a complicar y van a aparecer alteraciones morfológicas en los pliegues y estos se van a manifestar en forma de nódulos, pólipos, edemas, entre otros. ¿Qué va a pasar? Que al final vamos a tener una alteración. Bueno, pasando a una parte muy importante de este tema, hablamos un poco del tratamiento de las disfonías. Entonces, es muy importante entender que para el correcto funcionamiento del ciclo vocal es necesaria una perfecta hidratación de la mucosa laringea y en especial del epitelio glótico. Entonces, la hidratación laringea y la viscosidad adecuada del moco hacen que las fuerzas del contacto glótico disminuyan para que el traumatismo sea el mínimo posible. Para esto es importante que la anamnesis incluya la medicación que está tomando el paciente y la posible especial sensibilidad que tenga a algunos fármacos, ya sea en casos de alergia, así como si padece alguna enfermedad que pueda empeorar o ponerle en peligro o tomar algún medicamento que lo prescribiéramos. Entonces, de las propiedades que tienen los medicamentos que modifican las secreciones respiratorias, es decir, mucolítica, demulcente y expectorante, las que nos interesan son la mucolítica, que es la capacidad de variar la calidad físico-química de las secreciones para que su expulsión sea más eficaz y cómoda. Y la demulcente, que es la capacidad de conseguir que la mucosa esté poco irritada en caso de tos. Dentro de los grupos farmacológicos que cubren los mucolíticos tenemos el primero, que es la tripsina. Este sirve para fluidificar las secreciones fibrinosas o hemorrágicas. Por otra parte tenemos los productos azufrados. Estos se dividen en acetilcisteína y carbocisteína. La acetilcisteína tiene una actividad mucolítica y reduce la viscosidad del moco. La dosis utilizada en adultos y niños mayores de 7 años es de 200 miligramos cada 8 horas o bien de 600 miligramos cada 24 horas. En los niños de 2 a 7 años de edad, la dosis es la mitad
que la del adulto, y en los menores de 2 años es de 200 miligramos cada 24 horas o 100 miligramos cada 12 horas. El ambroxol disminuye la viscosidad del moco y aumenta el aclaramiento mucociliar. Y la guafenesina, que son efectos demulcentes sobre la mucosa faringolaringea. Es importante tener en cuenta que en niños no es bueno utilizar medicación mucolítica, ya que estos tienden a generar de por sí más moco. Entonces, al generar más moco, ellos pueden al final ser taponeados con la mucosidad excedente. Entonces, hablando un poco ahora de los antitusígenos, la tos es uno de los síntomas más frecuentes asociados a la disfonía, no solo porque la inflamación de cuerdas vocales desencadene dicho reflejo, sino porque la misma tos en sí aumenta la disfonía cerrando un círculo. La tos es un mecanismo reflejo, esto hay que tener en cuenta. Este es un mecanismo reflejo defensivo que mediante contracciones espasmódicas de los músculos respiradores precedidas de un cierre forzado de la laringe, consigue flujos de hasta 12 litros por segundo, lo que ayuda a expulsar mucosidad o cuerpos extraños. La tos de origen otorrinolaringológico puede estar provocada por irritantes de las vías respiratorias, ya sea el humo o el polvo, por secreciones de flujo gastroesofágico y además por procesos infecciosos o inflamatorios de la laringe, la faringe o la tráquea. Debe estudiarse si la tos es irritativa o productiva y en este último caso debemos valorar las características del esputo. Como habíamos dicho, los antitusígenos tienen dos mecanismos de acción. Estas deprimen el centro vulvar de la tos, que es el central, o bien tienen una acción anestésica local, que es la periférica. Por lo tanto, son dos, la central y la periférica. Entonces, la mayoría de los centrales lo que hacen es deprimir el centro de la tos y a su vez se dividen en los que tienen actividad opioide, como ser la codeína y la dihidrocodeína, o no, como ser el dextrometorfano y la folcodina. Entre los periféricos se encuentran la codeína, que actúa sobre los centros vulvares y además de la acción antitusígena, también tiene acción analgésica. Esta puede producir depresión respiratoria, pero no genera dependencia como la morfina. Por otro lado, el dextrometorfano tiene una acción antitusígena, que es semejante a la codeína, pero no deprime la respiración y no tiene acción analgésica, por lo que es muy útil en los niños. Y cuando se necesita evitar los efectos sedantes, los anestésicos locales tópicos, como la benzocaína y la lidocaína, pueden utilizarse esporádicamente para eliminar el reflejo irritativo que es desencadenado por la tos. Hablando un poco de la medicación digestiva, esta es importante ya que radica en el papel etiopatogénico que el reflujo gastroesofágico puede tener en estas diversas afecciones de la laringe que van a cursar con una disfonía, entre ellas la laringitis crónica. El reflujo tiene dos tipos de tratamiento que pueden ser higiénico y farmacológico. El tratamiento farmacológico de la secreción gástrica incluye antiácidos, antihistamínicos, bloqueantes de los receptores H2 como la cimetidina, la ranitidina o la famotidina. Y además los inhibidores de la bomba de protones, el más común es el omeprazol. Los inhibidores de la bomba de protones constituyen el tratamiento de elección, pues con dosis de 40 miligramos al día durante 8 semanas consiguen casi el 100% de las curaciones. La dosis de mantenimiento del omeprazol es de 20 miligramos al día. Por otra parte, los corticosteroides son los antiinflamatorios más potentes. Estos inhiben el acceso de los leucocitos al foco inflamatorio, disminuyen la acción de los numerosos mediadores químicos según su vida media. Y además los corticosteroides orales pueden clasificarse en 3. El primero, los de acción corta o media, como ser la hidrocortisona, la prednisona, la prednisolona y la metilprednisona y la medresona. El segundo grupo, que son los de acción intermedia, como la triamcinolona, el deflazacor, la parametasona y la fluprednisolona. Y por último, los de acción largo, que son la betametasona y la dexametasona. En general, se utilizan dosis de 1 miligramo de prednisona por kilo de peso al día y se reducen progresivamente durante unos días.
Estos tienen una triple acción, las que son analgésica, antiinflamatoria y antihermética, es decir, antipirética. El catálogo de fármacos disponibles es muy extenso, pero entre los géneros más extendidos se encuentran el ácido acetil salicílico, el paracetamol, con poco efecto gástrico, y la fenilbutazona, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, la indometacina, el ketorolaco, diclofenaco y el piroxicam. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la terapia vocal. Entonces, la voz dependiente de varios órganos y sistemas. Esta se va a ver afectada por el proceso del envejecimiento. La terapia vocal no debe considerarse como un mero complemento al cual recurrir en ocasiones, sino como un elemento integrante de una metodología terapéutica. Abordar el tratamiento de una disfonía exige previamente saber cuáles son los diferentes componentes que han producido el trastorno de la voz. Entonces vamos a tener los factores orgánicos. Estas van a ser enfermedades asociadas o pueden ser lesiones laríngeas. Por otra parte están los factores emocionales. Las tensiones, la ansiedad y el estrés pueden conducir a un uso inadecuado de los músculos de la fonación. Los factores de esfuerzo o hábito fonatorio con una técnica vocal inapropiada. Y por último, los factores que están ligados al entorno personal, familiar, social o profesional. Entonces, las técnicas rehabilitadoras están concebidas para eliminar la vocalización incorrecta o abusiva y además restablecer una voz eficiente. Estas técnicas se clasifican en dos categorías principales, la de terapia directa o indirecta, que son excluyentes, estas no son excluyentes, y las técnicas de terapia directa, las cuales se centran en aspectos mecánicos o físicos y se van a basar en la presunción de que en la disfonía el paciente ha adoptado una forma incorrecta y potencialmente perjudicial para producir la voz. Van a ver las técnicas de terapia indirecta que se centran en aspectos psicosociales como la educación del paciente, el entrenamiento auditivo y los programas de higiene vocal. Por último, las indicaciones, vamos a tener las indicaciones absolutas, en este caso con el objetivo de resolver el trastorno vocal con los tratamientos quirúrgicos o farmacológicos, no deben estar indicados. Como tratamiento inicial en aquellos casos en que puede evitarse el tratamiento médico o quirúrgico, incluso aunque pueda estar indicado. Antes o después del tratamiento quirúrgico para maximizar la voz a largo plazo. Y por último, como tratamiento preventivo para preservar, un aspecto muy importante es la historia clínica. Lo primero que vamos a hacer es definir la salud. La salud se define como un concepto multidimensional, ya que incorpora los estados físico, mental y social. Sin embargo, la concepción médica tradicional tiende a dar más importancia a la condición física, subestimando con frecuencia los estados mental y social. En el caso de los pacientes con disfonía, la mayoría de los profesionales enfocan el tratamiento hacia los aspectos físicos de la voz, por lo que es importante no olvidar que el grado de satisfacción de estos pacientes es uno de los más importantes parámetros que definen el éxito de una intervención, quizá más que cualquier medida objetiva. Entonces, la evaluación de una disfonía requiere un diagnóstico médico otorrinolaringológico y una evaluación fonoaudiológica que desglosaremos más adelante. Comenzando con una de las partes más vitales de una historia clínica es la anamnesis. Esta consiste en una serie de preguntas que nos permiten recabar información acerca del problema que presenta el paciente, la historia cronológica de su disfonía y la situación actual, sus necesidades vocales y sus dificultades, cómo vive su problema en el día a día y cuál es su preocupación al respecto. Junto con este va de la mano la parte de filiación o identificación personal, donde lo más importante que debemos anotar es la profesión o las actividades en que utilice la voz y las demandas vocales. Además de la edad, ya que no es lo mismo abordar y tratar un paciente mayor a un niño de 5 años. Ahí debemos tomar en cuenta en qué ambiente y a qué factores predisponentes está sometido el individuo. Por otra parte, el motivo de consulta suele ser la propia sintomatología, es decir, en este caso, la disfonía. A veces la aparición de la disfonía se relaciona con situaciones de sobreesfuerzo concreto, como un grito. Estas pueden producir lesiones como hemorragias, edemas, pólipos, etc. Y otras veces en los cuadros funcionales, la alteración vocal fluctúa, presenta mejorías relacionando con el reposo del habla y la voz es peor al final del día.
En este caso puede ser por nódulos, edemas, entre otras cosas. En el caso de un uso inadecuado, la instalación de la disfonía generalmente es lenta. En cambio, es abrupta en las disfonías psicógenas y muy gradual en los trastornos neurológicos progresivos. Por eso es importante conocer tanto la constancia como la duración del problema de voz. Por otra parte, es importante tener en cuenta los hábitos inadecuados y antecedentes de abuso vocal. Obviamente, nuestra función es indagar sobre el consumo de tabaco o alcohol o un uso indiscriminado de medicamentos. También debemos preguntar sobre los antecedentes de mal uso o bien abuso vocal, cuáles son sus demandas vocales, en qué ambiente habla, el número de horas que habla, canta, los comportamientos fonotraumáticos y entre otros. También es importante los antecedentes familiares. Estos pueden ser factores de riesgo como para una hipofonía, por ejemplo, o que presente un pólipo. Otras alteraciones que también pueden presentarse como problema alérgico pueden ser los digestivos, bucales, respiratorios, hormonales, alérgicos propiamente dichos, otorrinolaringológicos, nasales y faringios. El uso de medicamentos que puedan provocar sequedad y situaciones de esfuerzo en posición de cierre glótico, como la tos y el deporte. Los tratamientos anteriores, ya sea de rehabilitación o quirúrgicos, y bueno, también se han tenido un impacto positivo hacia el paciente y han hecho el efecto correspondiente o deseado. Por otra parte, es importante para una evaluación funcional la valoración inicial de la voz. Esta vamos a realizarla escuchando la producción verbal del paciente durante la anamnesis y observando su comportamiento vocal. Debemos evaluar la voz en todas sus modalidades, coloquial, proyectada, de llamada y cantada. Podemos contar con 3 pilares importantes. Estos parámetros van a ser los parámetros vocales. Entonces, el primero va a ser el tipo de voz o tono. Esto va a depender del grosor de las cuerdas vocales. Es decir, si las cuerdas vocales son gruesas, entonces este paciente va a tener una voz grave. Por otro lado, si estas son delgadas, va a tener una voz aguda. En segundo lugar está la resonancia. Esto va a depender de la boca, de las fosas nasales, entre otros. Tercer lugar, la intensidad. Esta depende de la presión que ejerce el aire al ascender por la tráquea y hace vibrar las cuerdas vocales. Y por último, las medidas fonatorias. Por otra parte, es muy importante la postura, la verticalidad, la posición de la laringe en el cuello, el grado de abertura de la boca y las zonas específicas de tensión muscular. La identificación de comportamientos vocales negativos, es decir, hay que describir los hábitos vocales. Por ejemplo, si se mueve su boca hacia un lado o al hablar, nos podría dar un signo de una parálisis. Y también el comportamiento global vocal. Por otra parte, tenemos un algoritmo, el llamado algoritmo de la disfonía. Entonces, acá lo podemos ver y vamos a dividir este algoritmo para poder entenderlo en 3 partes. La primera parte es que el paciente tenga una historia reciente de infección de vías y alergias. Entonces, si la respuesta es sí, se hace un tratamiento sintomático más reposo vocal. Si la respuesta es no, entonces puede tener síntomas de reflujo que ya explicamos anteriormente. Si no tiene síntomas de reflujo, lo que hacemos es una laringoscopía más un estudio de la voz. Pero si tiene síntomas de reflujo, lo que debemos hacer es un tratamiento a dosis elevadas. Más medidas higiénicas que hablamos ya en las diapositivas anteriores. Se revisa al paciente de nuevo después de 4 semanas. Si este no mejora, entonces hacemos una laringoscopía más un estudio de la voz. Pero si el paciente mejora, entonces podemos seguir con el tratamiento o lo derivamos a un otorrinolaringólogo. En el segundo grupo, evaluamos la historia del paciente con abuso vocal. Entonces se divide en pacientes con antecedentes de disfonía y sin antecedente de disfonía. Si no tiene antecedente de disfonía, entonces se hace un tratamiento sintomático más un reposo vocal absoluto y la reducción vocal. Pero si el paciente tiene antecedente de disfonía, entonces hacemos un reposo vocal absoluto más reducción vocal. En ambos casos vemos si hay mejora con la reducción vocal o no. En caso de que el paciente sí mejore, entonces hacemos una laringoscopía más un estudio de la voz. Pero si el paciente no mejora, entonces tenemos una conducta expectante hasta un nuevo episodio.
Cuando se presenta el nuevo episodio, lo que hacemos es una laringoscopía. Por último, vamos a evaluar aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea carcinoma, como displasia, o bien que estos consuman tabaco o alcohol o presenten disfagia o hemoptisis. En el caso de que este paciente sí presente los síntomas, lo que hacemos es derivarlo de manera urgente a un otorrinolaringólogo. En el caso de que no, usamos corticoides broncodilatadores. Si el paciente no mejora, entonces podemos pensar en posibles enfermedades sistémicas, ya sea un hipotiroidismo, Parkinson o enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que hacemos es una laringoscopía más un estudio de la voz. En el caso de que el paciente sí mejore, entonces reducimos la dosis y si es posible, se lo revisa al paciente después de unas 4 semanas. Si la mejora se mantiene, la dosis continúa. En el caso de que no mejore, se hace una laringoscopía más un estudio de la voz. Por último, tenemos las recomendaciones. Esto es muy importante ya que las recomendaciones van a estar dadas con un nivel de evidencia según cada recomendación. Entonces, lo primero es, el tratamiento con corticoides está claramente contraindicado en pacientes con disfonía crónica. El nivel de evidencia es moderado en contra y nula en reacción al coste-beneficio en pacientes con abuso vocal. Por otra parte, el tratamiento con corticoides está claramente contraindicado en disfonía crónica, cuando en pacientes con infección de las vías o alergia. Hay algunas recomendaciones en contra. Es una nula relación costo-beneficio, pero hay efectos secundarios. En tercer lugar, la derivación a la exploración laringea y estudio de la voz se muestra como método más eficiente para un buen diagnóstico. Hay moderada evidencia a favor en pacientes con abuso vocal. En cuarto lugar, la laringoestroboscopía mejora el diagnóstico lesional respecto a la laringoscopía o a la fibroscopía. En la evidencia tenemos moderada evidencia a favor para pacientes con abuso vocal. En quinto lugar, se aconseja la reeducación vocal en pacientes que presenten disfonía funcional o fonotrauma. Tenemos moderada evidencia a favor en pacientes que tengan profesiones de riesgo. Y por último, se recomienda la derivación a un otorrinolaringólogo en fumadores y o bebedores, importante, mayores en 45 años para adelante. Pacientes que tienen disfonía persistente, es decir, que sea mayor a 2 o 4 semanas, ya que tenemos evidencia a favor en pacientes que presentan infecciones de vías o alergias. Seguimos con las recomendaciones y tenemos estas dos más con sus respectivas evidencias. La primera es que el tratamiento del reflujo laringoesofágico está indicado en casos de síntomas de reflujo unidos a disfonía, medidas de higiene postulares y dietéticas. Para este caso tenemos evidencia a favor en pacientes con infecciones. Y en segundo lugar, se desaconseja indicar pruebas de imagen si no existe exploración laringea, lo que indique como necesario. La evidencia para esta recomendación es moderadamente en contra para pacientes con profesiones de riesgo, es decir, que lo hagan con abuso vocal. Eso es todo, amigos. Espero que esta información les sea útil y no olviden suscribirse. Gracias por su atención, amiguitos. Nos vemos hasta la siguiente.